Buenas noches, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te rogamos que esta noche, así como en la mañana, tu favor sea sobre nosotros en la exposición de tu palabra. Quebranta nuestros corazones, que seamos enfrentados a la realidad, en qué condición estamos, y que seamos movidos, Señor, a actuar conforme a lo que escucharemos. Y por otro lado, Señor, que hallemos un gran gozo en la verdad que hoy será expuesta, porque está en la raíz misma del por qué nos hacemos llamar cristianos. Cuídanos del error y también que nuestras mentes estén atentas, Señor. Protégenos de las distracciones y que pongamos de nuestra parte nuestro esfuerzo en prestar la debida atención, Señor, porque es tu palabra la que está siendo predicada. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. No puedo estar más que agradecido con Dios por el sermón de la semana pasada, la recepción que Él tuvo. El Señor sabe que era mi anhelo, que la palabra haya encontrado terreno fértil. Sin embargo, así como lo escuchamos hoy también en la mañana, no podemos depender de un solo sermón. Necesitamos con constancia ser alimentados por la palabra de Dios. Y bueno, ahora que la serie de los milagros ha terminado, ¿con qué vamos a seguir? Es tal vez la pregunta que algunos tendrán. Bueno, Alex mató la sorpresa al decir que era el tema de la resurrección hoy. Pero ese va a ser un estudio corto, será un estudio corto. Realmente la serie más larga va a ser va a estar basada en el Antiguo Testamento. Aún no he tomado la decisión si será sobre un libro o sobre el Dios en la vida de algún personaje del Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿por qué es que estoy trayendo el tema de la resurrección esta noche? Bueno, alguno va a recordar que el penúltimo sermón de la serie de milagros fue el arresto de Cristo, y cómo en ese arresto Él curó la oreja de Malco. Y el de la semana pasada fue la tercera aparición del Señor Jesús en Juan capítulo 21, y cómo hubo una segunda pesca milagrosa. Hay algo como en medio que estaba faltando. Uno se puede preguntar, ¿pero es que acaso la resurrección del Señor no fue también un milagro? Hermanos, ¿quién dudaría de que eso fue un milagro? Pero si nos vamos a poner un poco más técnicos, por decirlo de alguna manera, no fue un milagro obrado solamente por Jesucristo. Nosotros vamos a ver, no hoy, pero más adelante, que en la resurrección de nuestro Señor, la Trinidad estuvo involucrada. Y en ese sentido es un milagro que está puesto en una categoría aparte. No es como los demás que nuestro Señor obró cuando Él resucitó a otras personas. Entonces, eso es lo bueno, ¿no?, de no estar sujeto a fechas y tradiciones, porque no solamente la Semana Santa es una buena ocasión para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, en este pequeño estudio empezaremos en el día de hoy por ver la necesidad de la resurrección. La necesidad de la resurrección. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo resucitara. Y muchos pasajes podrían ser nuestro centro de estudio esta noche. Cada evangelio relata la resurrección de Cristo. También distintas cartas paulinas, así como las cartas universales, también van a tocar sobre la resurrección del Señor, cómo pasar por alto tal evento. Y en particular un capítulo como Primera de Corintios capítulo 15, que es emblemático, es insignia en el tema de la resurrección. Y sin duda no puede haber un estudio completo de ese tema sin que tengamos que aludir a ese capítulo. Pero debido a la transición que hay
un sermón que alguien va a predicar en las Escrituras, de los milagros a la resurrección, ese va a ser nuestro tema. Y vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. ¿Quién está pronunciando este discurso? Pedro. Pedro es quien nos va a dar hoy una lección sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice de esta manera: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, vemos cómo Pedro hace esa transición. Justamente el versículo 22 fue con el que nosotros empezamos el estudio. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con todas las señales, prodigios y maravillas. Y ya vimos cada uno de ellos. Pero Él no se detiene ahí. Este Jesucristo también fue resucitado. Nuestros puntos esta noche, entonces, hermanos, es ver cómo las Escrituras van a demostrar que era necesario que Cristo resucitara. Y en segundo lugar, que era necesario que Cristo resucitara porque la Trinidad a sí mismo lo había determinado.
Y finalmente, viendo que las Escrituras y el mismo Dios así lo había determinado, veremos entonces una demostración de esa necesidad de la resurrección con los pactos que veremos en el Antiguo Testamento. Entonces, en primer lugar, era necesario que Cristo resucitara para que se cumpliese la Escritura. De forma general, podemos decir que era necesario para que la Biblia fuera cumplida. ¿Cómo inicia Pedro este sermón en el versículo 16? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sí, ciertamente, primero Pedro está refiriéndose al hecho de que las personas estaban hablando distintos idiomas, motivo de Pentecostés, y de que las personas estaban siendo llenas del Espíritu Santo. Pero si esto que estaba aconteciendo, hermanos, era el cumplimiento de la profecía de Joel, es importante ver entonces cómo finaliza esta profecía. ¿Qué dice en el versículo 21? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es ese Señor del cual está hablando la profecía de Joel? Bueno, Pedro tampoco deja en expectativa a los israelitas que lo están escuchando. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, el que ustedes conocieron por todos los milagros que han visto y han escuchado, Él es ese Señor en el cual en su nombre se halla la vida. Y así lo entendieron los discípulos cuando el Señor resucitó. En el momento ellos no lo comprendían, pero veamos unas citas para que veamos cómo en los evangelios nosotros leemos esa declaración de que era necesario entonces que Jesucristo resucitara para que la palabra fuera cumplida. Así como esa profecía de Joel se estaba cumpliendo, la resurrección de Cristo era parte también del cumplimiento de la Escritura. Juan capítulo 20, versículo 8. Juan 20:8 dice de esta manera: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Era que no habían entendido la Escritura, pero esa necesidad de la resurrección siempre había existido. Unas páginas más atrás, Juan capítulo 2, versículo 19. Juan 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí la idea es similar de nuevo. Entendieron que la Escritura enseñaba sobre esta necesidad de la resurrección, pero ¿cuál es la conexión adicional? Lo que la Escritura decía y lo que Jesús dijo. Es decir, Cristo mismo también se estaba identificando con las profecías de la Escritura, y que en ese sentido entonces su resurrección no iba a ser como las otras resurrecciones, sino que la de Él era aquella de la cual se había escrito, que Él sería las primicias de la resurrección. Unas páginas más atrás, Lucas capítulo 24,
Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 6. Lucas 24, 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y el Señor lo dijo, no solo en un lenguaje simbólico, como nosotros leímos en Juan 2, destruid ese templo y a los 3 días yo lo levantaré. Es que el Señor se los dijo en forma clara, llana, sin necesidad de interpretar alguna parábola ni nada más. Vean, yo seré entregado, seré muerto y al tercer día resucitaré. Y no lo entendieron, no lo entendieron, porque no era aún el momento. No debe sorprendernos que aún por lo más sencillo que el Señor se los dijo, no era el momento para que lo entendieran. Hasta cuando Él resucitó, se acordaron. Claro, fue lo que Él nos dijo vez tras vez: seré entregado, seré muerto, pero resucitaré. No solamente era necesario que nuestro Señor resucitara para que se cumpliesen las Escrituras, es que era necesario porque así había sido determinado por Dios. Volvamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el versículo 23. Hechos 2, 23. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Son varias las implicaciones de estos 2 versículos que acabamos de leer, pero concentrémonos en la primera parte, que es lo que nosotros leemos sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor. Fue el determinado consejo y el anticipado conocimiento. No fue un plan B, no fue un plan de contingencia, no fue como, veamos ahora cómo remediamos este asunto, el daño que ha hecho el pecado, tratemos de repararlo lo más que podamos. No fue así. Fue ordenado desde antes. Veamos en primer lugar ese determinado consejo. Esa palabra determinado es una muy similar que nosotros tenemos en Efesios capítulo 1, y los voy a invitar que también lo busquemos. Y vamos a buscar un poco más de lo habitual. Efesios capítulo 1. Versículo 5, Efesios 1:5, y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, les estoy leyendo el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra ahí, predestinado, quitándole el pre, ese destinado es el mismo determinado que nosotros estamos leyendo en Hechos capítulo 2, 23, y es de donde nosotros tenemos nuestra palabra horizonte. Horizonte. ¿Qué es el horizonte? Es ese límite visual que nosotros vemos que separa el cielo de la tierra.
Es decir, Dios había trazado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Había trazado una línea con un propósito, Y eso es importante porque es la palabra que acompaña determinado. Dice determinado consejo o propósito. Podemos leerlo de las dos maneras. ¿Y por qué quiero que tengamos en nuestra mente ambas palabras, consejo y propósito? Muchos de nosotros sabemos lo que es estar en una reunión que no lleva a nada. Es que se habla y nunca se toma un acuerdo, nunca se llega a nada concreto. No, es que yo no voy a eso, ahí es una pérdida de tiempo. Ahí solo hablan y realmente de nada sirve, no tienen provecho, son reuniones sin propósito. Pero no es el caso cuando nosotros estamos leyendo que fue el determinado consejo de Dios. En cuanto a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios trazó un propósito firme e inamovible. No fue el resultado de que planes anteriores fallaran, sino que fue su determinado consejo, un propósito firme, trazado, establecido y conocido de antemano. ¿Por qué es que estoy insistiendo en este concepto de una reunión, hermanos? De que no era que la Trinidad se sentó y dije, bueno, ¿ahora qué hacemos? Vean, el hombre ha caído, ¿qué vamos a hacer? Es que eso no es lo que pasa, pero es lo que puede estar en las mentes de muchas personas. Aunque la Biblia no usa ese término, es como la Trinidad. Hay algo que conocemos como el pacto de redención, Y esto es que en la Trinidad hubo un acuerdo, hubo un consejo en el cual cada uno aceptó las cláusulas con las cuales habían establecido cómo la humanidad sería redimida. Nosotros vemos a Cristo diciendo, el Padre a mí me ha dado un pueblo, me ha preparado un cuerpo y también ha determinado cuál será el sacrificio por ese pueblo. Vemos al Hijo aceptando a ese pueblo, cumpliendo en obediencia los mandamientos. Y como leemos nosotros en Filipenses, y humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos al Espíritu también capacitando a nuestro Señor Jesucristo para esta obra. Y vemos al Espíritu Santo también aplicando la obra redentora en el pueblo que Dios le había dado al Señor. Había un pacto, hermanos. Entonces nosotros podemos decirlo incluso con palabras más fuertes. No fue que Dios solamente trazó la muerte y resurrección de nuestro Señor, es que esa muerte y esa resurrección fueron pactadas. Y como tal, cada una de las partes las asumieron para cumplir con ese pacto. Pero no fue solamente el determinado consejo. ¿Qué leemos nosotros también? Fue el anticipado conocimiento. Nosotros leemos dos palabras aquí, pero en griego realmente es una sola. La palabra es prognosis. Pro de antes, gnosis, conocimiento. Aparece una vez más en la Biblia. Y voy a darle una pista de dónde se encuentra. ¿Quién está exponiendo este discurso? Pedro. ¿Dónde vamos a encontrar entonces la otra ocurrencia? Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo 2, Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 2, y dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presciencia. Entonces, ¿qué es presciencia? Anticipado conocimiento. Es conocer de antemano, y es la misma palabra que se está usando en Hechos 2:23. Es como cuando usted, por accidente o simplemente para arruinarle la película, le cuentan el final sin haberla visto. Usted va, se sienta y la ve. O sea, ya sabe lo que va a pasar, solo aguarda el momento para que ocurra. Entonces, volviendo al sermón de Pedro, ¿qué les está diciendo él a los israelitas? Vean, todo esto que ha pasado, que ustedes lo prendieran, que lo arrestaran, que lo mataran y que esa muerte fuera muerte de cruz, no ha tomado por sorpresa a Dios. Él ya lo sabía porque Él mismo lo había determinado. Y si Cristo murió, entonces lo menos que podía pasar era que nuestro Señor resucitara, porque los hombres no estaban obstruyendo el plan de Dios, todo lo contrario, estaban sirviendo para cumplir ese propósito. Era imposible que fuese retenido por ella, dice el versículo 24. Era imposible. Entonces podemos refinar nuestro primer punto. Las Escrituras hablan de que era necesario que el Señor resucitara porque Dios a sí mismo lo había determinado antes, y las Escrituras, como testimonio fiel y verdadero de Dios que nosotros tenemos, no nos están mintiendo, sino que nos están comunicando lo que siempre fue el propósito divino en cuanto a la obra de Cristo. Entonces alguno podría preguntar: pero, ¿qué pruebas hay de que realmente pasó lo que Dios quiso y no que Pedro se estaba acomodando a las circunstancias y las estaba usando a su conveniencia? Pedro también se va a adelantar a eso si nosotros seguimos su hilo de exposición. Versículo 25 dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Él se está adelantando, y aunque no le hace la pregunta, posiblemente eso estaba en la mente de sus oyentes. ¿De quién está diciendo David estas palabras? ¿De quién las está diciendo? ¿Qué les dice él en el versículo 29? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Varones israelitas, vamos, busquemos la tumba de David y ahí vamos a ver las consecuencias de la muerte en los restos que ahí quedan. ¿Estaba diciendo David eso de él mismo? No, sino que él habló como profeta de aquel que en su descendencia, según la carne, el Señor sí levantaría. ¿Cómo podía estar acomodando esto a conveniencia? ¿Hace cuántos años que habían sido escritas esas palabras?
Esas palabras que se leyeron de David están en los salmos, son el Salmo 16 y el Salmo 110, pero el pacto propiamente con David nosotros lo encontramos en Primero de Crónicas capítulo 17, Primero de Crónicas capítulo 17, y lo vamos a buscar un momento. Primero de Crónicas capítulo 17, en el versículo 11. Primero de Crónicas 17, 11. Y cuando tus días, David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Ese fue el pacto con David. Anteriormente mencionamos el pacto de redención, ese pacto entre cada persona de la Trinidad. Pero Dios también hace pactos con los hombres. Él también hace pactos con los hombres. Ahora, claramente no es un pacto entre partes iguales. Por eso, en ese sentido, a veces a estos pactos se les llama más bien como un acuerdo impuesto por parte de Dios. Pactos que son más bien como un testamento. Uno no cambia un testamento, a menos que sea el de uno, ¿verdad? Uno llega y ¿qué es? Y que sea leído. Esa fue la voluntad de la persona. Uno no la cambia. Uno simplemente está ahí para escuchar cuáles son las cláusulas y cuál es la herencia o las promesas y cuáles son las condiciones para recibirlas. Y el Señor ha hecho muchos pactos, pero nosotros los podemos resumir en dos: un pacto de obras y un pacto de gracia. El pacto de obras fue aquel establecido con Adán. El día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Ya sabemos lo que pasó. Y el pacto de gracia, uno que se da inmediatamente después de la caída. Y conforme nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, veremos ejemplos de ya sea un pacto de obras o un pacto de gracia. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje, conocido por algunos como el protoevangelio, ese primer vistazo, aunque turbio, de lo que sería el Evangelio y la redención por medio de la obra de Cristo y su victoria sobre la serpiente. Hermanos, aquí es el primer vistazo que nosotros tenemos de esa gran promesa. Y lo interesante es en medio, o las circunstancias que se dan cuando nuestro Señor lo anuncia. ¿Qué había pasado? Adán y Eva cosen hojas de higuera para vestirse. Ellos sabían que estaban desnudos delante de la presencia de Dios. Pero el Señor les da esta promesa y a la vez también les enseña: eso no es el vestimento. Yo mismo también proveeré el sacrificio.
Nosotros leemos en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Un animal fue sacrificado para darles a ellos un vestido adecuado con el cual podían estar delante de Dios. Este tema de los pactos es amplio. Nosotros podemos empezar en el Antiguo Testamento e ir en cada relato. Pacto con Adán, pacto de obras, pacto de gracia. El pacto con Noé, pacto de obras o un pacto de gracia. El pacto con Abraham, un pacto de obras, un pacto de gracia. La ley que fue dada por medio de Moisés, un pacto de obras o un pacto de gracia. Hace unos años nosotros ya tuvimos un estudio de esta manera y los animo a que lo hagan. Pero ¿qué es, hermanos? A lo que quiero llegar mencionando de nuevo este tema, así por encima, es que conforme uno avanza en ese estudio, uno también va aprendiendo sobre el mediador del nuevo pacto, que sería descendiente de Abraham, pero no según Ismael, sino según la promesa por Isaac, que sería profeta, pero no como Moisés, sino sería el profeta, que sería de la descendencia de David, de la tribu de Judá, pero él no sería un rey, él sería el rey de reyes. Eternamente confirmaré su reino. Y aprendemos que también era un sacerdote, no según el orden de los levitas, sino según Melquisedec, un sacerdote sin igual, inigualable, porque él mismo se presentaría como ofrenda por el pecado del pueblo. Podemos entender entonces cuando el Señor viene a la tierra a cumplir lo que Él vino a cumplir, y Pedro les dice a ellos: esto fue el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ese es el Señor. Cualquiera que invoque su nombre será salvo. Dos pasajes más que quiero que veamos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 11. Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. ¿Qué sacerdote muerto esperaría que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies? ¿Por qué esperaríamos a un sacerdote muerto para que interceda por nosotros? No, ese sacerdote permanece y vive para siempre para interceder. Cristo resucitó. Si nuestras palabras no tendrían sentido, ¿quién estaría intercediendo ante nosotros, delante del Padre, si no fuera este mismo Señor Jesucristo que se levantó de los muertos?
Cristo muerto no podría interceder por nosotros. Pero todo el cuadro bíblico, desde el Génesis, apunta a este magnífico y glorioso Salvador, que así como dio su vida en rescate por los muchos, de la misma manera resucitó para interceder por ellos. Nosotros nos podemos unir a Pablo y decir, sorbida, de un sorbo, se la tragaron a la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte, tal y como fue pactado, tal y como nosotros lo tenemos escrito. Dos consideraciones finales, entonces, con base a esto que hemos visto esta noche. Entonces nos devolvemos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y el versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hay una pregunta un tanto tradicional que se hace entonces cuando uno llega a este versículo. ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién mató a Cristo? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Fueron esos hombres? Respuesta correcta. Anticipado conocimiento y determinado consejo. ¿Dios lo mató? Respuesta correcta también. Lo que no podemos concluir de esas dos respuestas es entonces decir que los hombres aquí actuaron como máquinas, sin voluntad. No. Ellos hicieron lo que decidieron hacer, pero a la vez lo que Dios había determinado. Y la Biblia no insinúa ninguna contradicción en esa enseñanza. Hermanos, nosotros actuamos, escogemos y decidimos de acuerdo a nuestra naturaleza, sea tanto como pecadores o pecadores perdonados, pero nosotros actuamos y decidimos de acuerdo a nuestra naturaleza. Pero Dios también actúa, también escoge según el beneplácito de su voluntad. O como dicen los salmos, Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O también, todo lo que quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El versículo 23 tiene sentido cuando uno reconoce la soberanía de Dios en cada aspecto de la historia humana. ¿Podemos luchar contra esta doctrina? No, ¿cómo puede ser que Dios haya determinado todo el curso de la historia? ¿O podemos tratar de modificarla a nuestro gusto? Bueno, sí, Dios tiene control sobre la creación, pero en cuanto a las decisiones del hombre, podemos modificarla a nuestro gusto para que sea una soberanía casi completa, pero al final no será soberanía. O sea, es soberano o no lo es. Podemos pelear contra esta doctrina, pero eso no cambia el hecho que Dios gobierna y que Él ha dado toda autoridad a Cristo, porque Él está ahora sentado a la diestra de Dios. Hermanos, esta doctrina no es para oponerse, sino es una para ser abrazada, porque es la que le da el sentido a las promesas del Señor. Si todo lo que se ha propuesto, Dios lo ha cumplido, nosotros tenemos la certeza
todas las bendiciones espirituales con las cuales Él nos ha bendecido en Cristo son tan ciertas que podemos esperarlas. Tan firmemente como creemos que el Señor resucitó. Y que nosotros también resucitaremos para estar con Él por toda la eternidad. Y que nada, ni las potestades celestes, ni lo que venga en el futuro, ni la muerte misma, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él está en control de todo. El precio más alto que Dios podía pagar por nuestra redención fue pagado. Cristo lo pagó. Y Dios reina. Pero entonces, hay una consideración con respecto a lo que usted cree sobre Cristo. Yo no soy Pedro. A este sermón le ha faltado mucho para asemejarse tan siquiera a lo que Pedro predicó acá. Pero el mismo Espíritu Santo que rompió esas rocas que tenían por corazones esos israelitas, es el mismo Espíritu Santo en el cual yo confío que también puede aplicar estas palabras en las vidas de ustedes y que puede romper esos corazones de piedra. ¿Por qué? Porque estamos escuchando que nuestros pecados llevaron a Cristo al madero. Una muerte que fue determinada desde antes de la fundación del mundo y que ese Cristo ahora está levantado a lo sumo y que está sentado a la diestra de Dios. Y me temo que estamos permaneciendo inmutables e impasibles ante esta realidad. Porque no basta con creer lo que Jesús hizo, con que Él murió, o incluso con que usted crea que Él resucitó. Ese entendimiento intelectual de estas verdades requiere una acción radical. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué hará usted? Estamos siendo confrontados vez tras vez. La semana pasada Cristo nos hacía una pregunta de consecuencias eternas. ¿Me amas? Ronnie, ¿me amas? Y esta mañana el hermano Eduardo también nos predicó duro, para que comprendiéramos el grado de nuestra maldad, la inmensidad de nuestra deuda, lo repugnante que es el pecado, que estamos escupiendo al rostro de Dios. ¿Cómo no caer entonces postrados en arrepentimiento, clamando qué hacer? Están escuchando las verdades eternas. ¿Qué haremos? ¿Cuánto nos falta para actuar como esa mujer que besó los pies de nuestro Señor Jesucristo y los enjugó con perfume y sus lágrimas? Porque el que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Escuchábamos en la mañana. No cometa el error de menospreciar el pecado y pensar que no ha pecado tanto, que no es tan grave. Pedro les dice a ellos más adelante, en el versículo 40, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Juicio vendrá. Y hay una diferencia, en la cual, por fe, nosotros aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, no temiendo ese juicio, sino anhelando ver a nuestro Señor traspasado por nuestra redención, para estar con Él por toda la eternidad, porque nuestro Señor vive. Que el Señor bendiga su santa palabra. Padre,
Solo puedo rogar de que el Espíritu Santo aplique esta palabra, que compunja los corazones y nos preguntemos qué haremos, qué estamos haciendo. Porque nosotros no estamos sirviendo a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, que envió también a su Hijo por propiciación por los pecados, y que murió, pero que también resucitó. ¿Cómo podemos permanecer impasibles, inmutables ante tales verdades? Oh Señor, que meditemos en estas palabras, que las guardemos y las consideremos. Y hoy, Padre, para los que creemos en que has resucitado, qué bello es saber que no solamente es que estás vivo, sino que guardamos esa esperanza de que te veremos, Señor, y estaremos contigo para siempre. En el nombre de este precioso Salvador oramos. Amén.